Bien, te doy la bienvenida a esta segunda parte del video de impedancias, de reactancia inductiva, reactancia capacitiva. Acá lo estás viendo. ¿No entendés nada? Bueno, tenés que ver en la primera parte del video. Te vuelvo a aclarar. Vos para poder comprender con mayor profundidad qué es la capacitancia, la reactancia, la inductancia, el factor de potencia, las potencias activa, reactiva, aparente, necesitas leer, tenés que ponerte a leer. Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una serie de videos para que vos puedas entender cómo se hacen los ejercicios, los cálculos. Después la parte teórica, te lo dejo en tus manos. Yo simplemente estoy colaborando para que vos puedas realizar ejercicios. ¿Bien? Porque por lo general ahí surgen algunos problemas. Vas a ver que una vez que agarrás la mano a esto, es fácil. Es siempre lo mismo. O sea, es muy sencillo. El problema es que para que te resulte sencillo, necesitas manejar números complejos, trigonometría, además de conocer los conceptos que te acabo de nombrar hace unos segundos. Bien, vamos por este problema. Miren, les voy a compartir el enunciado de este problema. Bueno, les vuelvo a contar que es a pedido, este es un video que me lo pidieron hacer, así que, bueno, me gustó el tema que me pidieron, que dice, acepto un video de este tema, y me mandaron los problemas, bueno, lo hacemos. Bien, fíjate lo que dice este enunciado. Averiguar los valores de impedancia, corriente, voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina, voltaje en el capacitor, la potencia activa P, la potencia reactiva Q, la potencia aparente S y el factor de potencia del circuito RLC de la figura. Dibujar el diagrama vectorial. Bien, bueno, este mismo dibujo el mismo gráfico, el mismo circuito lo tengo dibujado acá atrás mío. Bien. Bueno, tenemos una tarea ardua por delante, hay que averiguar todo esto. ¿Por dónde empezamos? Lo más fácil. Primero, determinar la reactancia capacitiva, la inductiva, y luego escribir las formas polares de cada una, graficar, y después te voy explicando. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Primero, la resistencia vale 10 ohmios. Directamente ya sabemos que ese es su valor. La inductancia vale 40 milihenrios. O sea, 40 por 10 a la menos 3 henrios. Y la capacitancia vale 265 microfaradios. Es decir, 265 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, yo con estos valores, yo ya puedo calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Directamente yo voy a emplear las fórmulas. Si no tenés las fórmulas, mirá el final del video anterior y ahí están todas las fórmulas que vas a necesitar para darle comienzo a este ejercicio. Entonces, la reactancia inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia, que es 60 Hz, por el valor de la inductancia, 40 milihenrios. 40 por 10 a la menos 3 henrios. Y acá podríamos calcular la reactancia inductiva. Vamos a realizar la cuenta. Comparto calculadora. Por ahí muchos dicen, ¿y por qué comparte la calculadora? Bueno, en los últimos tiempos, a pesar de que la mayoría maneja muy bien en su celular, la calculadora no la saben manejar. O sea, no sé si en todos los países es igual. Bueno, escribimos 2 por pi por la frecuencia que vale 60 Hz por 40 milihenrios. Es decir,
por 40 por 10 a la menos de 3 hercios. Esto nos da 15,079. 15, vamos a redondear a 15,1. Bien, vamos a redondear a 15,1. Entonces tenemos 15,1 ohmios. Ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva, que es igual a 1 dividido 2 por pi por la frecuencia, que es 60 hercios, 2 por pi por f, por el valor del capacitor, es decir, su capacitancia, que es de 265 microfaradios. Bien, vamos a realizar esa cuenta. Entonces, compartimos calculadora. Entonces hacemos 1 dividido, abro paréntesis, 2 por pi por la frecuencia, que es 60 Hz, por la capacitancia 265 por 10 a la menos 6. Bueno, eso nos da una resistencia de 10. Vamos a dejarlo en 10 ohmios. Es muy probable que muchos este número lo aproximen a 15, digan la resistencia vale 10, la reactancia inductiva vale 15 y la capacitiva vale 10. Bien, eso es. Bueno, yo voy a utilizar el coma 1 porque me da 15,07, bueno, redondía 1. Bueno, ya tenemos los valores de reactancia inductiva, reactancia capacitiva y resistencia. Podemos escribir la impedancia en forma polar. Tenemos entonces el valor de la resistencia, 10 ohmios, más J, la XL, menos J, la XC, la reactancia capacitiva. Disculpen que yo a veces no aclare, si esto fuera una clase en persona, sí, que no sea virtual, o podría ser un video más extenso, yo me tomaría el trabajo de explicar paso por paso, pero sería un video de 1 hora más sería un video muy largo. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Podemos escribir el valor de la impedancia en forma polar. Fíjense que ahora, cuando hago la resta de 15,1 menos 10, me queda 5,1, positivo. Seguramente que este problema está hecho para que uno redondee a 15, vuelvo a insistir, y no a 15,1. Bien. Esta es la impedancia en forma polar. Esto, forma binómica. Esta sería la forma binómica. Forma binómica de la impedancia. ¿El circuito es inductivo o capacitivo? Yo te lo expliqué en el video anterior. Tenés que fijarte el signo de la parte imaginaria. Si es negativo, es un circuito capacitivo. Si es inductivo, la parte imaginaria es positiva. Como la parte imaginaria es positiva, se trata de un circuito inductivo. ¿Bien? Ahora, ¿qué más sigue? Tenemos la impedancia, pero también debemos calcularla en forma polar. Eso es lo que se aconseja. Bueno, voy a anotar solamente los resultados para que me vaya quedando acá. Entonces tenemos que la bobina ofrece una resistencia, una reactancia inductiva de 15,1 ohmios. El capacitor ofrece una reactancia capacitiva de 10 ohmios.
Bueno, y la forma polar, perdón, me equivoqué, no, la forma binómica de la impedancia nos queda de esta manera. Bien, ahora vamos a calcular el módulo y el ángulo. ¿Para qué? Para poder escribir la forma polar. Necesitamos módulo y ángulo. Para calcular el módulo, simplemente existe una fórmula, no sé si recordás, que es la resistencia al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y a eso le saca la raíz cuadrada. Tenés que ver la fórmula. Bueno, básicamente sería la raíz de 10 ohmios al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, 5,1 al cuadrado. Bueno, hay que hacer la cuenta. Muchas veces se equivocan acá. Acá dice 5,1 al cuadrado. Vamos a... Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5,1 al cuadrado. 5,1 al cuadrado. Cierro paréntesis, a eso saco la raíz cuadrada. 11,22. Lo voy a anotar. Que el módulo es de 11,22 ohmios. Vamos a dejar de compartir la impedancia. Entonces, el módulo de la impedancia, 11,22 ohmios. Y el ángulo phi es igual a la arco tangente. Tienen que ver las fórmulas. Es la parte imaginaria sobre la parte real. Ohm con ohm pueden ser simplificados. Y hay que hacer esta cuenta. La arco tangente de 5,1 dividido 10. Compartimos calculadora. Entonces tenemos que hacer la arco tangente de 5,1 dividido 10. Y eso nos da un ángulo de 27,02. Yo voy a anotarlo todo, voy a anotar todo. Porque podría redondear en 27, pero no lo redondeé antes, no lo voy a redondear ahora. Entonces tenemos, a ver si, 27,02. Vamos a anotar. Estoy grabando y así como me sale el video, no voy a editarlo, como sale, lo subo. Tengo poco tiempo, estoy haciéndolo como porque me lo pidieron. Sé que es importante que lo aprendan, que tienen que entregar trabajo. Bueno, esto está para ustedes, el video. Entonces la forma polar de la impedancia es igual a 11,22 ohmios, que es el módulo que siempre tiene que ser positivo, y el ángulo es de 27,02 grados. Bien, entonces lo voy a anotar acá. Entonces que la forma polar, o sea, esta es la forma binómica, esta que le estoy escribiendo es la polar. Bueno, entonces, ¿qué calculamos? La impedancia, nada más. Todo esto para calcular la impedancia. Pero ahora vamos a ir más rápido porque vas a ver que es más fácil. Bueno, algunas cosas van a aparecer nuevas. Bien, vamos a calcular la corriente. Vos sabés que la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, es voltaje sobre la resistencia. O sea que la corriente es voltaje sobre resistencia, pero ahora no tenemos más resistencia. Estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de impedancia. Ahora, ¿qué ocurre? El voltaje es de 110 voltios, pero que vamos a tener que trabajar con la forma polar. Mucho cuidado, tenemos que trabajar con la forma polar. Tenemos que trabajar con módulo y ángulo. Ahora, ¿qué ocurre? Los 110 voltios no te dan un ángulo. Te dicen
El módulo, 110. Y el ángulo, considerar los 0 grados. Como no te lo dan, tenés que considerar que son 110 voltios con 0 grados. 0 grados. Estamos trabajando todo con forma polar. Entonces, la impedancia tiene que estar también en la forma polar. Bueno, acá tenemos que hacer esa cuenta. Yo la voy a hacer acá con mi calculadora, para no perder tiempo en esto. 110 dividido 11,22 me da 9,8. O sea, da esta división 110 dividido 11,22 me da 9,8 amperes. Recuerden, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes. Ahora, este es el módulo y el ángulo. Esto es de la teoría de vectores, ¿no? Bien, para calcular el ángulo, cuando hay cociente, la división, lo que se hace es restar los ángulos. Serían 0 grados menos 27,02. Si vos restás 0 menos 27,02, da menos 27,02 grados. Entonces, lo voy a anotar acá. ¿Entendiste, no? 110 voltios dividido 11,22 ohmios me da 9,8 amperes. Y el ángulo surge de la resta. Como es cociente, se restan los ángulos. 0 menos 27,02. Entonces queda negativo. 27, menos 27,02. Entonces tenemos que la corriente eléctrica, en forma polar, ¿no? De módulo y ángulo. Vamos a poner un ángulo, otro ángulo θ, por ejemplo. Va a ser igual al módulo 9,8 amperes con un ángulo de menos 27,02 grados. Mucho cuidado. Si te hubieran dado 110 grados y te hubieran puesto el ángulo, por ejemplo, 110 con 30 grados, acá en vez de 0 tendrías que haber puesto 30 grados y luego haber restado 30 grados menos 27,02. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la corriente en forma polar, módulo y ángulo. Fíjate que yo no sé phi usé θ porque es otro ángulo, es otra cosa. Este es θ. Bien, entonces ya tenemos calculada la corriente. Bien, vamos a calcular esto, miren. El factor de potencia. Ya que lo tenemos ahí. El factor de potencia es igual al coseno de phi. Ahora, vos si entras a dudar sobre qué ángulo usar, para tener un montón de ángulos, el coseno de phi, el phi es el ángulo que surge de la impedancia. Fíjate, acá tenemos la impedancia. ¿Cuál es el ángulo phi? 27,02. Es decir que el factor de potencia es igual al coseno de 27,02 grados. Hacemos esa cuenta y nos da 0,89. O sea que el factor de potencia nos da 0,89. Vamos a anotarlo acá. Que el coseno de phi, que es el factor de potencia, vale 0,89. Bien, entonces ya tenemos esto. Y ahora vamos por los voltajes en la resistencia, en la bobina y en el capacitor. También tenemos que seguir trabajando en la forma polar. Tenemos que hacer el producto de números expresados de esa manera. Bien, vamos a calcular el voltaje de la resistencia. El voltaje, vos por ley de Ohm sabés que es U igual a R por I, ¿no? Bueno, en este caso tenemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia, pero en forma polar, y a la corriente en forma polar. Entonces, ¿qué es lo conveniente que hagas antes? Lo voy a hacer acá al costado para que lo veas.
A la resistencia, a ver dónde lo puedo escribir acá. La forma polar de la resistencia sería 10 ohmios con 0 grados. Ah, ¿y cómo sabe Fernando que es 0 grados? ¿Te acordás del diagrama que hice en el video anterior de eje real imaginario? En 0 grados, en el eje real positivo, se dibuja la resistencia. La bobina, en forma polar la podríamos escribir así. 15,1 ohmios y el ángulo es 90 grados. Después, ahora te lo dibujo para que te acuerdes. La idea no era hacerlo, pero bueno, estoy empezando a dudar si lo tengo que hacer. Bueno. El capacitor, ¿cómo lo representa en forma polar? Y fíjate, la reactancia capacitiva vale 10 ohmios, ¿la ves acá? Y el ángulo es de menos 90 grados. Bien. Entonces, acabo de decidir lo siguiente. Antes de calcular los voltajes y cada uno de estos componentes, primero vamos a graficar esto, vamos a verlo tranquilo esto. Mira. En el eje real, dibujamos la resistencia. ¿Cuánto vale? 10 ohmios. Entonces, vamos a suponer que hago un vector así. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Entonces el vector me quedaría de esta forma, ¿no? Es de esta forma. Estos serían los 10 ohmios. Como ven claramente, tiene 0 grados. La bobina tenía 15,1. 15,1 ohmios. Entonces, grafico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, sería algo así. Estos serían los 15,1, ¿no? 15,1 ohmios, que sería la reactancia inductiva. Esto sería la resistencia. Y la reactancia capacitiva, se dibuja negativa hacia abajo, es de 10 ohmios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto sería la reactancia capacitiva, que es de 10 ohmios. Pero recordad que en realidad es negativa, hay que poner un menos. Esto es negativo. Sería menos XC. ¿Listo? Esto sería... Ahora, ¿qué ocurrió? Nosotros, de acá vos podés ver claramente la forma polar, por ejemplo. La resistencia tiene un módulo de 10 ohmios y un ángulo de 0 grados. La bobina tiene un módulo, o sea, la longitud de este vector es de 15,1, pero el ángulo se mide a partir del eje real positivo. Y hasta acá hay 90 positivos, 90 grados positivos. La bobina, en cambio, tiene un módulo de 10 ohmios, pero el ángulo es de menos 90. ¿Por qué? Hacia allá los ángulos son positivos y para este lado son negativos. O sea, en el sentido antihorario, el ángulo es positivo, en el sentido horario, en el sentido de las agujas de reloj, el ángulo es negativo. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurrió? Esto es el diagrama de cada componente, pero cuando te piden el diagrama vectorial de la impedancia, lo que pretenden es que hagas esto, pero luego, ¿qué tenés que hacer? La resta. Fíjate que tenés la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva, ¿te acordás? 15,1 menos 10, ¿cuánto da? 5,1 ohmios. Por lo tanto, el gráfico que te quedaría, lo podés hacer esto, y luego al costado podés hacer otro, donde hagas directamente esto, mirá. Tendrías el eje real, el eje imaginario. En el eje real tenés 10 ohmios.
Imagínate que es este vector. Y en el eje imaginario tenés 5,1, pero positivos. ¿Bien? ¿Qué sería esta parte? Entonces, de la suma de ambos vectores, surge la impedancia, o sea, la impedancia que ofrece todo el circuito, que tiene esta longitud, que es el módulo, y forma este ángulo, que es phi. Este sería el diagrama fasorial para el diagrama el diagrama vectorial para la impedancia. Entonces tenemos este módulo, ¿cuánto vale? No tengo espacio para escribirlo, pero debería escribir 11,22. Y este ángulo vale 27,02. ¿Está? Este sería el diagrama que te pide. Bueno, ya está. Tendríamos entonces la impedancia, la tenemos graficada, tenemos la corriente, y ahora vamos por los voltajes. Bueno, lo que te digo siempre, detener el video y podés ver tranquilamente lo que acabo de hacer. Bien, vamos a calcular voltaje. Voltaje en la resistencia. El voltaje, recordá, es los ohm por los amperes. ¿Por qué? ¿Te acordás la ley de Ohm? U igual a R por I. Bien, R en ohm, corriente en amperes. Entonces, vamos a calcular. Pero en forma polar. Tenés que calcular todo en polar. Usar la forma polar. Bien, la resistencia en forma polar, 10 ohmios con 0 grados. Por la corriente. ¿La corriente cuánto vale? En forma polar, 9,8 amperes con un ángulo de menos 27,02 grados. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser 10 por 9,8, serían 98 voltios. Y en este caso, fíjate que tenemos que sacar el ángulo, o sea, el módulo sería 98 voltios, pero el ángulo, ahora, fíjate, antes restamos, cuando había cociente cociente, esos ángulos se restaban. Cuando hay producto, esos ángulos se suman. Entonces sería 0 grados más menos 27,02. Entonces de esa suma, de 0 grados más menos 27,02, nos queda menos 27,02 grados. Eso sería el voltaje en la resistencia. Lo voy a anotar acá, que el voltaje en la resistencia es de 98 voltios con un ángulo de menos 27,02 grados. Listo, ahora vamos a calcular el voltaje, pero de la bobina. Otra vez, los ohmios por los amperes. ¿Cuántos ohmios, cuánta reactancia inductiva presenta? 15,1 ohmios. Con un ángulo de 90 grados. Recordad que estamos todos utilizando las formas polares. Por la corriente, la tenemos acá. 9,8 amperes y el ángulo es de menos 27,02 grados. Entonces el voltaje de la bobina, que es 15,1 por 9,8, eso me da 147,98. 147,98 voltios. Y el ángulo surge de la suma de 90 más menos 27,02. Es decir, se terminan restando y eso me da 62,98 grados. Bien, entonces lo noto acá, que el voltaje en la bobina es de 147,98 voltios con un ángulo de
que es positivo de 62,98 grados. Bien, vamos por el voltaje en el capacitor. Otra vez, los ohmios por los amperes. El voltaje del capacitor va a ser igual a, usted va a usar la forma polar, 10 ohmios con menos 90 grados por la corriente que atraviesa, la corriente que está circulando en este circuito, que es de 9,8 amperes con menos 27,02 grados. Entonces, ¿qué hacemos? 10 por 9,8, 98 voltios, y el ángulo surge de la suma de menos 90 más menos 27,02, o sea, nos queda menos 117,02. Menos 117,02 grados. Entonces lo anoto acá, que el voltaje en el capacitor es de 98 voltios con un ángulo de menos 117,02 grados. Bien. Ahí tendríamos los voltajes. ¿Qué nos queda? Las potencias. Potencias. Bueno, acá, otra vez te vuelvo a repetir. ¿Querés entender esto? Tenés que ponerte a leer. Yo ahora es simplemente un pequeño resumen. Estoy haciendo el ejercicio. Mirá, hay 3 potencias. Una se llama la potencia activa. P. Es la potencia activa. Y se mide en watts, que es la potencia que vos conocés, que ya has calculado en otras materias. Pero también está la potencia reactiva, que es la potencia relacionada con las bobinas y los capacitores. Esa potencia reactiva, o sea, el concepto y toda la teoría esa tenés que leerla vos. No es objetivo de este video, porque si no sería muy extenso. Bien, entonces esta sería la potencia reactiva. La potencia reactiva puede ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo si es inductivo o capacitivo. ¿Está? Si es inductivo, lo dibujo hacia arriba, si es capacitivo, hacia abajo. Bien. Y la potencia total, perdón, esta es la potencia activa. Vamos a anotarla. Potencia activa. Si mide en watts. Potencia reactiva. Si mide, esta es la reactiva. Y se miden volt ampere reactivo. La R minúscula y las otras R mayúscula. Volt ampere reactivo. La R minúscula. Las otras van en imprenta mayúscula. Y la suma vectorial, la suma de la potencia activa más la reactiva es la potencia total, ¿no? Que es la aparente. La potencia aparente se representa con la letra S. Y la unidad es el volt ampere. Esa es la unidad, el volt ampere. Y esta es la potencia aparente. ¿Bien? Bien, vamos a calcular cada una de estas potencias. Primero yo le voy a escribir las fórmulas. Hay más fórmulas, pero vamos a escribir las más básicas. Lamentablemente voy a tener que borrar esto, porque si no, no me entra más nada acá. Mirá, para calcular la potencia aparente tenés que multiplicar voltaje por corriente. La potencia activa tenés que multiplicar el voltaje por la corriente por el coseno de phi. Es decir, esto de acá sería la potencia aparente por el coseno de phi. Es decir, la potencia aparente por el factor de potencia. Y la potencia reactiva se logra multiplicando B por I por el seno de phi.
¿Qué phi? El ángulo de la impedancia. Siempre el ángulo phi me refiero al ángulo de la impedancia. Este ángulo es muy importante que lo tengas bien calculado, porque si no puedes hacer todo mal. Entonces tendríamos que es S por el seno de phi. Para aquellos que se llamen bien con la matemática, les digo que si ustedes observan, lo único que tienen que hacer es calcular S, que es B por I, después componerlo en el eje horizontal y vertical. O sea, por eso queda multiplicado S por el coseno para obtener P y S por el seno para obtener Q. Bien, vamos a calcular la potencia aparente. Bien, vamos a calcular la potencia aparente. La potencia aparente S. Bueno, acá tenés que tener cuidado. Bueno, vamos a calcular. La potencia aparente es voltaje, ¿te acordás que era 110 voltios? ¿Y la corriente cuánto vale? ¿La verdad? 9,8. Vos acá no tenés que complicarte con la forma polar, con eso va a alcanzar. 110 por 9,8 me da 1078, ojo colorear, volt ampere. Volt ampere. Y luego, una vez que ya tenés esto, es fácil, porque la potencia P, fíjate que es P por I, que ya lo tenés acá, la aparente, por el coseno de phi. Por el coseno de phi, que es... No lo vamos a hacer así mejor porque por ahí los puedo confundir. Vamos a hacer las cosas despacito mejor porque... Entonces tenemos B por I, por el coseno de phi. El voltaje son 110 voltios, la corriente que 9,8 amperes, y el coseno de phi es el coseno de 27,02 grados. Y acá obtendríamos los watts. Los watts. Entonces tenemos 110 por 9,8, estoy haciendo la cuenta de la calculadora, por coseno de 27,02. Eso me da 960,33 watts. ¿Bien? Watts. Finalmente vamos a calcular la potencia reactiva. La potencia reactiva es P por I por el seno de phi. Sería 110 voltios por la corriente por el seno de este mismo ángulo. Y esto nos da los volt-ampere reactivos. Entonces tenemos 110 por 9,8 por el seno de 27,02. Y eso me da 489,74, estoy redondeando, perdón que voy a enfocar un poquito mejor ahí, volt-ampere reactivo. Y te dicen, bueno, está bien, Fernando, pero también hay que graficarlo. Bueno, hacemos esto. Potencia 960,33. Entonces vos dibujás algo que sea proporcional, yo no lo estoy haciendo, estoy haciéndolo fuera de escala. Esto representa P a los 960,33 watts. Serían estos dos. Luego, ¿qué haces? Dibujá la reactiva. Como es positiva, tenés que dibujarla hacia arriba, ¿te acordás? ¿Por qué es positiva y por qué es reactivo? Porque es un circuito inductivo, ¿te acordás? Es un circuito inductivo. ¿Cómo sabías eso? Porque la parte imaginaria era positiva de la impedancia. Bien, entonces dibujo la reactancia como es positiva, 489,74 volt-ampere reactivo. Entonces imagínate qué es esto. Imagínate que este tamaño representa los
489,74 volt-ampere rectico. Y no queda otra, o sea, si estaría mal, estaríamos en un problema, que si uno mide esta longitud, debería ser este valor, debería ser la aparente. La aparente igual a 1078 volt-ampere. Acá me olvidé de poner que esta es la rectico. Bueno, esto sería el diagrama de impedancias. Vos decís, bueno, ¿puedo calcular este ángulo? Y sí, lo puedes calcular, pero te vas a encontrar con una sorpresa. Si vos lo calculás, de hecho yo lo estoy por hacer, si vos calculás el ángulo, este ángulo es phi. O sea, este ángulo te va a dar phi. Este ángulo es phi. 27,02 grados. ¿Bien? Fíjate que acá está. Ni siquiera hay que calcularlo, pero yo para verificar. Bien, entonces esto sería básicamente uno de los ejercicios que me han pedido, así que ahora queda en sus manos analizarlo, tratar de entenderlo, completarlo con la teoría. Así que bueno, acá corto este video.